Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar una vez más con ustedes, una escuela dominical más, un domingo más, compartiendo juntos en familia, listos para ver qué es lo que nos tiene la palabra de Dios para nosotros este día. Quiero darle gracias por seguir siempre ahí atentos a cada uno de nuestros estudios de escuela dominical, a todos nuestros hermanos de la iglesia, a nuestros familiares y amigos que nos están viendo a través de Facebook también y se toman el tiempo para ver nuestros estudios de escuela dominical en YouTube. También muchas gracias por el tiempo que se toman para aprender un poco más de las escrituras. Bien, antes de empezar quiero, como siempre, poner nuestro estudio en las manos del Espíritu Santo de Dios. Entonces quiero que por favor me acompañen en oración. Amado Padre Celestial, gracias. Gracias por permitirnos estar aquí juntos como familia, como hermanos, como amigos, atentos para escuchar una vez más su palabra, Señor, y entender un poco más acerca de cada una de sus enseñanzas, qué es lo que nos quiere revelar, Padre, y cómo podemos poner esto en práctica en cada una de nuestras vidas. Todo esto se lo pedimos y agradecemos en nombre de su Hijo amado Jesús, Señor. Amén. Bien, el día de hoy vamos a estar en lo que es el Evangelio de Mateo. Vamos a continuar con el Evangelio de Mateo. Hoy vamos a estar en lo que es el capítulo 17. Vamos a estar trabajando entre los versículos del 1 al 13. El tema del día de hoy es la transfiguración de Jesús. Los tres objetivos del día de hoy serán, el número 1 es experimentando la gloria del Hijo de Dios, Mateo 17 del 1 al 5. El objetivo número 2 será experimentando la gracia del Hijo de Dios, Mateo 17, versículos del 6 al 8. Y el objetivo número 3 será experimentando el plan del Hijo de Dios, Mateo 17, versículos del 9 al 13. Antes de empezar a cubrir nuestros objetivos del día de hoy, como siempre me gusta dar una pequeña introducción para entender un poco acerca de en qué punto de la escritura estamos, en qué punto del ministerio de Jesús en este caso estamos y qué es lo que estamos experimentando aquí, qué es lo que estaban experimentando los discípulos y así poder entrar un poquito más en contexto y saber por qué sucedió lo que sucedió, por qué sucedió el evento. También yo siempre les explico que por el tiempo que es bastante limitado, es bastante difícil poder cubrir todo. Esto solo es una pequeña guía, un resumen rápido, el punto de vista que más o menos le estoy dando yo y que nos sirva nada más de base, de guía, para que nosotros sigamos estudiando. No, siempre que nosotros vamos a estudiar algo en la Biblia, por ejemplo en este caso, que no solo aparece en el Evangelio de Mateo, sino que sale también en los Evangelios de Marcos y de Lucas. Entonces siempre es bueno ir y revisar qué es lo que dicen cada uno de estos autores para así tener en detalle todo lo que vamos a estudiar y a entender mejor a qué se está refiriendo esta palabra. Entonces antes de entrar en el tema del día de hoy voy a leer esta pequeña parte que dice, esto es en el capítulo 16, la confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Bien, esto que acabo de leer aquí sucedió aproximadamente unos 6 o 8 días antes de que sucediera el evento que vamos a estar estudiando el día de hoy, que es la transfiguración de Jesús. 6 u 8 días antes sucedió esto y más adelante también él les dice que algunos de ellos no conocerán la muerte sin antes conocer el reino.
Y precisamente se está hablando, se está refiriendo a los 3 discípulos que vamos a estar viendo el día de hoy, que fueron testigos de este acontecimiento grandioso que fue la transfiguración de Jesús. A ellos se está refiriendo. Entonces, también en este pasaje no voy a entrar muy a fondo porque no es lo que estamos viendo, no estamos viendo el día de hoy, pero sí es un pasaje muy mal entendido en las Escrituras que desafortunadamente muchas iglesias o muchas personas, ellos no lo han entendido en la forma correcta y por eso es que se han creado muchas, valga la redundancia, creencias acerca de que la roca era Pedro, de que él es el que tiene las llaves del cielo y del infierno, y por eso cuando vemos a veces algunos dibujos animados en algunas películas siempre ponen a Pedro como que está en la puerta del cielo viendo quién entra y quién no entra. Entonces ahí podemos ver nosotros que hay un gran malentendimiento de la Escritura, ¿verdad? Porque para empezar no es de Pedro de quien está hablando, sino de lo que él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso que él expresó, que él dijo, y que Jesucristo le dijo que fue el Padre el que se lo reveló, esa expresión, eso que él dice, esa es la roca del que él está hablando, de que Jesús está hablando, no Pedro en sí. Si bien es cierto, Pedro significa roca, pero cuando se va al original griego y nosotros estudiamos y vemos el tipo de rocas de que están hablando, son muy diferentes. La roca a la que se refiere, como es Pedro, es una roca que se puede mover, que es pequeña, que va de un lado a otro. La roca de la que está hablando Cristo es una roca inamovible. Normalmente son rocas fuertes que utilizan para hacer los fundamentos de ya sea un edificio, un templo, una casa. Lo que van a construir es esa roca principal, y ese fundamento principal es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él está diciendo que tú tendrás las llaves del cielo y del infierno, se está refiriendo a la palabra de Dios. Estas son las llaves del cielo y del infierno, y Él iba a tener la responsabilidad en ese momento. Todos los discípulos tenían su responsabilidad, pero siempre hay que delegar a alguien. Usted va a ser el que va a dar la cara por ellos. Entonces en este caso fue Pedro. A él le dio la responsabilidad de que cuando él partiera, cuando nuestro Señor Jesucristo partiera, todos ellos, los discípulos, tenían que tener mucho cuidado en cada una de sus palabras y sus enseñanzas acerca de quién era el Cristo. Y esas son realmente las llaves de los cielos y de la tierra. Pero bien, esa es otra clase, otro tema, es a profundidad, pero esto vamos viendo lo que nos está llevando es al tema de hoy. Por eso es que vamos a iniciar, hoy sí, el tema de hoy inicia de esta manera. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte en un monte alto. Por eso les decía que íbamos a leer primero el texto anterior, lo que está sucediendo en el capítulo 16, cuando después de que da esta gran declaración Pedro, entonces 6 días después, 6, 8 días, porque en el Evangelio de Lucas, si no me equivoco, dice que 8 días después, en los otros 2 evangelios dice que 6. Entonces por eso puede haber alguna controversia entre los estudiosos o algunos autores, pero la cosa es que 6, 8 días después sucede lo que nos está sucediendo hoy, y es esto que estamos viendo al principio. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, a su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Bien, aquí estos versículos que acabamos de leer nos llevan a lo que es el objetivo número 1, que dijimos es experimentando la gloria del Hijo de Dios. Ahora vamos a desglosar cada uno de los versículos y vamos a ver qué nos quiere decir. El primero ya lo aclaramos: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, después del evento que ocurrió antes, como lo dije anteriormente, cuando Pedro dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Es curioso que toma a estos 3 discípulos. Nosotros podemos ver que hubo una multitud siempre siguiendo a Jesucristo. También podemos ver que de toda esa multitud habían 500 que eran más cercanos, de ahí habían otros 70 que todavía estaban más cercanos a él.
y de ahí habían otros 12 que todavía estaban mucho más cercanos a él. Sabemos que uno de esos 12 era el traidor, que era Judas y que nunca fue de nosotros, pero estaba entre nosotros. Y aún de esos 12 habían estos 3 que estuvieron en algunos de los eventos o algunos milagros importantes que él hizo durante su peregrinada del Señor Jesucristo. Y estos 3, Jacobo, Juan y Pedro, ellos siempre estaban ahí, ¿verdad? No solo en esta transfiguración, sino que recordamos cuando resucita a la hija de Jairo. Más adelante vamos a ver que cuando el Señor está en el monte Getsemaní y suda esas gotas de sangre, también están con él. O sea, en varias ocasiones estos 3 discípulos le acompañaron a él, eran los más cercanos, era el discípulo más cercano de nuestro Señor Jesucristo. Y algunos dicen que por una razón, otros dicen por otra. Yo lo que he ido descubriendo en las Escrituras es que dependiendo nuestro corazón y nuestro deseo de acercarnos a Dios y la disciplina que tenemos hacia Él, conforme a eso, Él nos va mostrando el favor de Él hacia nuestra vida, pero no es que Él tenga favoritos, sino que entre más nosotros buscamos acercarnos a Él, entonces más tareas nos va a delegar el Señor. Entonces vamos a ver en la historia que estos 3 discípulos tuvieron grandes misiones que cumplir. Por ejemplo, en el caso de Jacobo se sabe que él fue el principal o la base principal en lo que es la iglesia en Jerusalén. En el caso de Pedro sabemos, como dijo aquí, él le dio las llaves del cielo y del infierno, o sea que él tuvo esa potestad de cuando ya nuestro Señor Jesucristo subió a los cielos. Él, después del Pentecostés, si ustedes recuerdan, cuando salieron de ahí, que entró el Espíritu Santo a ellos, en una sola predicación 3.000 personas se convirtieron. Y él fue bastante firme y sólido, incluso hasta su muerte, cuando él murió, que le iban a crucificar, él pidió que lo pusieran boca abajo, con los pies hacia arriba, porque no era digno de morir como el Señor Jesucristo. Es lo que dice algunos historiadores, no dice la Biblia en específico, pero sí hay historiadores, hay gente que se dedicó a buscar información y son fuentes muy fidedignas y se sabe que eso fue lo que él hizo hasta el final. Entonces él murió firme y siempre hablando del Evangelio. Y el apóstol Juan, sabemos que escribió el Apocalipsis, ¿verdad? El libro de revelaciones. Y de hecho fue el único de los discípulos que no murió como los otros martirizados, sino que murió en el exilio. Entonces estos 3 hombres hicieron cosas muy importantes dentro de la iglesia, de los principios en los principios de la iglesia primitiva. Entonces era necesario que ellos recibieran un poco de aliento. Y eso es lo que ellos experimentaron en este momento. Ese aliento que venía de parte del cielo y que les manifestaba a ellos la gloria del Hijo de Dios. Vamos a ver qué más podemos encontrar aquí. 6 días. Y lo llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Entonces vamos a empezar aquí. Se transfiguró enfrente de ellos. O sea que nuestro Señor Jesucristo en ese momento cambió su forma. Se dice que en esta palabra transfiguró se está hablando, en el griego se está refiriendo a la metamorfosis. O sea que a un cambio total de la forma de algo, de un ser. El ejemplo que la mayoría de los estudiosos dan es, por ejemplo, cuando está una oruga y se convierte en mariposa. Nada que ver un gusano con una mariposa. Pues así, totalmente diferente es lo que está tratando de plasmar aquí lo que es Mateo, como el Señor, Él cambió de sus vestidos normales, de color normal, con el que Él andaba, a vestidos gloriosos, que de hecho en uno de los evangelios, creo, si no me equivoco, que es Marcos, habla que ni ningún lavadero en la tierra podía hacer que esas vestiduras estuvieran tan blancas. O sea que lo que está dando a entender Él es que no se puede explicar la blancura y el resplandor de los vestidos del Señor, su fisionomía, todo Él cambió totalmente. Y fue un momento en el que Él estaba mostrando a sus discípulos toda la gloria. Normalmente nosotros,
Cuando hablamos de la cara, del rostro de alguien, nos imaginamos en esto, lo físico, verle la cara a la persona, saber quién es él, pero en las escrituras cuando Dios está diciendo que, por ejemplo, cuando el sumo sacerdote se acercaba a él, el sumo sacerdote tenía que ir totalmente cubierto, sus vestidos, e incluso el lugar por donde él caminaba era una especie de rampa, no era como en otros lugares que eran como gradas, entonces, no, Dios le dijo, ustedes harán una rampa para que no se les vea su desnudez. Entonces, hasta eso, porque lo único que le interesaba ver a Dios era el rostro de la persona. Pero en esa palabra rostro, cuando habla de rostro en el original hebreo, no se está refiriendo a un rostro físico como lo que estamos viendo aquí, sino que se está refiriendo al carácter de la persona. O sea que cuando usted se acercaba a él, y es algo que ahora hoy en día todos los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, tenemos esa dicha de tener el Espíritu Santo en nuestro corazón, pero cualquier ser humano, cuando Dios se pone enfrente de uno y lo enfrenta a usted y enfrenta su pecado, usted no le puede esconder nada. Él va a ver en su rostro, o sea, esto significa el carácter de la persona. Inmediatamente que usted está frente a Dios, Él va a revelar cuál es su carácter verdadero. Si yo soy un tramposo, si yo soy un mentiroso, si yo soy un chismoso, si yo soy un bebedor, si soy un mujeriego, si soy parrandero, ladrón, lo que sea que yo soy, en el momento que yo llego a la escritura, que es la forma en que nosotros podemos acercar nuestro rostro al Señor, y yo las estoy leyendo, entonces el Señor nos confronta y está viendo nuestro carácter. Aquí nosotros podemos ver reflejado cuál es nuestro carácter. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo llegué a los pies de Jesucristo, yo ya había leído la Biblia muchas veces y la había entendido a mi manera, pero cuando yo llego a los pies de Jesucristo y me hace ver quién es Él realmente, y en ese momento cuando yo me arrepiento y Él está hablándome a través de la Escritura, inmediatamente yo me vi lo sinvergüenza que yo era, lo malo que yo era, los malos sentimientos, los malos deseos, todo el resentimiento que yo tenía hacia amigos, hacia algunos familiares, personas cercanas, todo ese odio que tenía, rencor, todas esas cosas que yo estaba guardando inmediatamente salieron a la luz. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar, y así estuve como por 57 días. Cuando no me miraban que yo estaba solo estudiando la Escritura, lloraba. ¿Por qué razón? Porque había sido enfrentado al Señor y había visto su santidad y había visto cuán pecador soy yo. Entonces a ese es el rostro al que Él se está refiriendo. Y les digo esto porque me llama la atención toda esta parte de aquí cuando dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Cuando dice eso, se resplandeció su rostro como el sol, el carácter de Dios es tan puro y es tan santo que aquí el apóstol no encuentra palabra y solo dice como el sol, esa es la luz más grande que hay. Si usted quiere tratar de ver el sol, primero puede quedar ciego, pero si trata un poco, aunque sea, va a quedar cegado, no puede ni ver, arden los ojos, qué sé yo. Entonces, así de fuerte es ese resplandor. Entonces, así más o menos es lo que está diciendo, es lo que está dando a entender es que se dieron cuenta ellos de todo su pecado y viendo a alguien tan puro enfrente de ellos, tan santo. Ese es el resplandor de su rostro a nuestras vidas. El ser humano tiene que entender eso, que nosotros somos unos pecadores y estamos enfrente de un Dios santo, todopoderoso. Y Él le dio esa oportunidad a sus discípulos de que vieran el resplandor. Nadie puede ver realmente cuál es el rostro de Dios. Pero Él vino y mandó a su Hijo para que Él en representación de su Padre, Él viniera a la tierra, pero sabemos que Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, pero esta es la forma que Él tomó de hombre para que nosotros pudiésemos ver la gloria de Dios aquí en la tierra. Y estos tres discípulos tuvieron la oportunidad de verla tan de cerca y necesitaban eso para guardar ánimos para lo que venía. Y no solo ellos, sino también vamos a descubrir que aquí en este momento de la transfiguración, Jesucristo, recordemos que también estaba como hombre. Tenía un cuerpo que se cansaba, que le dolía, y estaba a punto de experimentar algo
terrible, que no solo era el hecho de sufrir en una cruz y ser golpeado, latigado, sino también que por primera vez en la eternidad y por única vez se iba a separar de su Padre. Su Padre iba a voltear su rostro. Él acostumbrado a ver toda la belleza del Padre todos los días de la eternidad, por primera vez su Padre iba a voltear su rostro y le iba a caer toda su ira sobre él, porque él iba a llevar el pecado de nosotros en los hombros, sobre sus hombros. Entonces, también esta transfiguración, además de servir de ánimo para sus discípulos, sirvió de ánimo para nuestro Señor Jesucristo, para ver que ya pronto iba a ser su gloria eterna. Siempre lo ha sido, pero era necesario que pasara por esto como hombre, porque es necesario que carguemos cada quien nuestra cruz. Y en este caso, la cruz de él fue el pecado del mundo sobre sus hombros, para que así pudiera ser exaltado a lo sumo, a lo más alto, a la diestra del Padre. Entonces eso podemos descubrir aquí. Entonces, y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aquí cuando habla de que aparecieron Elías y Moisés, es muy hermoso. Yo estaba ahondando un poquito en el tema, qué es lo que significa para un judío, para el pueblo hebreo, cuando habla de Elías y Moisés. Y nosotros sabemos que aquí está simbolizando que la ley y los profetas, está mostrándonos el Antiguo Testamento, estaban ahí, y que ninguno de ellos dos, tanto la ley como los profetas, no hubiesen podido ser glorificados si no fuera por la gracia de Jesucristo. Por eso Él está en medio. Y el que aprueba todo esto es el Padre, que es la voz que más adelante vamos a escuchar, que dice: Él es mi hijo, en Él tengo complacencia. Otra cosa muy hermosa para el pueblo hebreo, simboliza que tanto Moisés como Elías, uno venía, si bien es cierto, Moisés gobernó las 12 tribus, pero cuando vemos la genealogía de ellos, uno venía del reino del norte, otro del reino del sur, que más adelante son las tribus en las que se divide por el pecado de Salomón y del pueblo. Entonces también eso está simbolizando para ellos. Los dos reinos, tanto el del norte como del sur, están ahí juntos frente a Jesucristo, que los reúne para ya venir y ser glorificados, glorificado Jesucristo como Dios y su pueblo. Entonces vamos a ver más adelante qué dice. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz de la nube que decía: Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Él oído. En el Evangelio de Marcos vamos a ver un detalle que dice que Pedro, cuando habla, él no sabía qué decir. Por eso les digo, hay que leer los 3 evangelios para nosotros ir conociendo los detalles. Y nosotros sabemos que, si bien es cierto, Marcos, el evangelista, no estuvo allí, pero él fue discípulo de Pedro. O sea que él estaba transmitiendo en este evangelio lo que Pedro le enseñó. Y muy seguramente Pedro le dijo a él: mira, cuando estaba sucediendo esto, yo estaba tan impactado al ver toda la gloria de Dios que no hallaba qué decir. Y lo único que se me ocurrió fue decir: hagamos 3 enramadas. ¿Por qué sucedió esto? Porque en este momento que está sucediendo todo esto, estaba pronto a suceder lo que era la fiesta de las enramadas, que nosotros en el cristianismo la conocemos como la fiesta de los tabernáculos. Entonces estaba pronto a suceder. Y cuando uno estudia acerca de estas fiestas, eso ya es profecía, tampoco vamos a poder entrar a fondo, pero cada una de las fiestas simboliza cada una de las acciones que iba a hacer Jesucristo al venir. Entonces, cuando está hablando de las enramadas, si bien es cierto, esta fiesta les recuerda a ellos que cuando salieron de Egipto, ellos no tenían dónde vivir ni nada, entonces tenían que hacer esas pequeñas como cabañitas, que es otra de las traducciones que se le da a estas, en el hebreo es Sukkot. Entonces ellos tenían que hacer esa especie de cabañitas, y también eso simbolizaba que Dios estaba en la protección hacia ellos. Entonces Pedro pensó en ese momento que ya está aquí Jesucristo, está glorificado, ya no hay nada más que hacer, solo vamos a tomar el reino, hemos vencido. Pedro estaba queriendo evadir la cruz,
sus discípulos estaban queriendo evadir la cruz. Porque todas estas historias que nosotros encontramos a través de los evangelios, y eso es algo que les voy a contar que he aprendido, cada una de esas historias va reflejando, dependiendo del área geográfica donde están los discípulos de los cuales está hablando en esa historia, va reflejando el carácter de ellos también, de los discípulos, en qué condición ellos estaban, cómo ellos miraban la venida de Jesucristo, qué es lo que ellos entendían en su mente acerca de qué eran los hechos que estaban sucediendo y a dónde los quería llevar el Hijo de Dios. Entonces, ellos todavía en su corazón sentían que iba a venir el Mesías, pero a reinar de una vez al mundo, y que ellos iban a ser los que al estar a su servicio, a ser su pueblo, ellos también iban a reinar junto con el Mesías. Sin embargo, eso no era cierto, eso no es así. Primero debían de restituir el reino espiritual, o sea, el corazón de su pueblo, de nosotros los que hemos decidido creerle a Él como nuestro Salvador y Redentor. Y una vez restituidos nuestros corazones, nuestros espíritus, entonces sí Él iba a venir ya como el Rey que es y como lo estamos esperando hoy en día, la segunda venida del Señor. Esto es muy hermoso, ahondar en ello. Lástima que no tenemos tiempo. Entonces aquí ellos experimentaron lo que era la gloria del Hijo de Dios. Vieron por un momento lo que iba a ser parte, o sea, solo como cuando nosotros vamos al cine, antes de que empiece una película, vemos que pasan los trailers de las películas, de las que van a venir la próxima temporada, las nuevas estrenos que hay, y sacan solo un pequeño corto de cómo va a ser la película. Entonces, duran 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, dependiendo de la película o de los cines. Entonces lo mismo fue este momento de gloria, este momento majestuoso de la transfiguración. Solo fue un pequeño corto de que ellos vieran hacia dónde se dirigían, que ya el reino se había acercado, como decía Juan el Bautista. Entonces dije, mientras él aún hablaba, una nube de luz cubrió, y aquí una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí estamos viendo de nuevo, tanto al principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando es bautizado en el Jordán, oímos las mismas palabras y la misma voz del Padre. Y aquí, cuando ya está en el ocaso de su ministerio, cuando ya está cerca de la cruz, de nuevo Él está diciendo estas palabras con las cuales Él da aliento a Jesús. Ya le está diciendo prácticamente: con esto consumado es. Más adelante Él lo iba a decir en la cruz, pero está diciendo el Padre: yo te afirmo, te aseguro, aquí estoy contigo. No, pronto estaremos juntos de nuevo, aunque va a caer mi ira sobre ti, pero esto va a ser momentáneo, porque la gloria viene. Tú eres mi Hijo en quien tengo complacencia. Entonces eso es lo que está sucediendo aquí. Ahora vamos a ver lo que es el objetivo número 2, experimentando la gracia del Hijo de Dios. Versículos del 6 al 8. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alcanzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. La primera reacción que ellos vieron a ver la majestuosidad del Señor fue postrarse en tierra. Eso nosotros vamos a ver que a través de las Escrituras le pasó a Moisés, le pasó a Abraham, le pasó a Jeremías, o sea, a diferentes hombres de Dios. Lo primero que les sucedió cuando ellos tenían ese confrontamiento con el Señor fue postrarse en tierra. Eso es lo que nos sucede a nosotros cuando tenemos ese confrontamiento con las Escrituras y nos vemos ahí reflejados quiénes somos realmente, pero al mismo tiempo experimentamos lo que es el perdón de Dios, esa gracia del Hijo de decirnos: no temáis, tened ánimo, aquí estoy yo. Cuando experimentamos eso y prácticamente nos está diciendo, cuando nos dice eso, no temáis, nos está diciendo: ya eres perdonado porque creíste en mí. Nos está dando ese perdón porque decidimos creer en Él y arrepentirnos. No solo creer, porque los demonios creen y tiemblan. Estamos hablando de que nos arrepentimos y aceptamos nuestro pecado, y lo único que nos queda es rendirnos a sus pies. Y esa es la gracia del Hijo de Dios en nuestra vida. Tener ese favor inmerecido de que Él nos haya perdonado. Si nosotros solo
decidimos postrarnos ante Él, aceptar nuestros pecados y arrepentirnos, Él inmediatamente nos perdona. Y ese es el más grande regalo que puede haber. Esa es la gracia del Señor. El permitirnos acercarnos a Él y ser perdonados, para disfrutar, ser llamados ahora hijos de Dios, hijos del Señor. Entonces, eso es lo que experimentamos, la gracia del Hijo de Dios. Vemos, el tercer objetivo es experimentando el plan del Hijo de Dios. Vamos a leer del 9 al 13. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite a los muertos. Entonces sus discípulos se preguntaron y diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. En algunos de los otros textos de los otros evangelios vamos a encontrar que los discípulos, mientras iban bajando del monte, ellos venían discutiendo acerca de esto. Todavía ellos no entraba en su cabeza, no entendían cómo, si acababan de ver la gloria de Dios, como si acababan de ver la gloria de Jesucristo, que Él es el Dios Todopoderoso, ¿cómo es posible que iba a morir Dios? Si Dios es inmortal, ¿quién lo va a matar? Todavía ellos no entendían lo que ahora nosotros entendemos, que por eso Él se hizo hombre, para venir y morir por el pecado de nosotros, por el pecado del mundo, de todo aquel que crea en Él. Por ellos es que vino a morir. Era necesario un sacrificio puro y santo, verdadero, para que hubiese perdón, porque es la única manera de entrar en paz con el Padre. Tiene que haber sangre derramada, porque eso es lo que sucedió en el jardín. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios mismo tuvo que sacrificar un animal para darle pieles y cubrirlos, no con las hojas de olivos que ellos pensaban. Entonces, por eso es la forma, esa era una ofrenda de paz, es la forma en que nosotros nos podemos acercar al Padre, y a partir de ahí, el quien intercede por nosotros en todo momento es Jesucristo. Cuando el Padre se acerca a nosotros, Él no nos está viendo a nosotros directamente, sino que Jesucristo se pone en medio del Padre y de nosotros, y el Padre quien está viendo es a su Hijo. Por eso es que a Él le complace, no porque nosotros seamos gran cosa, es porque su Hijo está enfrente y porque Él decidió desde el momento en que nos creó llamarnos hijos. Entonces ahora nosotros estamos siendo redimidos para estar con nuestro amado Padre Celestial, y estamos experimentando parte de lo que es el plan del Hijo de Dios. Entonces sigamos. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos se preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Aquí es otra cosa que ellos estaban entendiendo de manera inadecuada. Ellos se imaginaban que Elías, recuerden que cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver que el profeta Elías, él no murió realmente, sino que bajó un carro de fuego del cielo y él se lo llevó como en una especie de torbellino o algo así. Entonces él no murió, no experimentó la muerte. Entonces muchos de ellos, por algunos escritos que encontramos en la Biblia y que decían que Elías iba a venir, ellos lo malinterpretaron y se imaginaban al profeta viniendo de esa manera. Sin embargo, lo que Dios está hablando es el espíritu de Elías. ¿Y cuál es el espíritu de Elías? Lo que estaba haciendo Juan el Bautista, venir y hablarle a las personas, a todos alrededor, decirles: arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, y de venir y confrontar a las personas y decirle: esto está mal, estamos pecando, así es nuestra posición en frente de Dios, tenemos que arrepentirnos y entregar nuestra vida al Mesías, que Él es el que viene detrás de mí. Eso es lo que estaba diciendo Juan el Bautista. Entonces ese espíritu hizo que empezaran a las personas a confrontarse ante su verdad, a la verdad de Dios. ¿Y cuál es el carácter? Lo que les dije al principio, el rostro. Al ver que su carácter era totalmente deformado y pecador, ellos venían, y los que realmente eran hijos de Dios se arrepentirían.
y iban a tener, otra actitud diferente hacia el Padre. Ya ellos iban a entender que deben de solo seguir a su Dios, al Dios de las Escrituras. Es lo que nuevamente tiene que suceder ahorita, ahora que estamos en estos tiempos, en los últimos tiempos. Los predicadores, nuestros maestros, todo líder cristiano, todo líder judío, todo líder que hable del Dios viviente, tiene que confrontar el pecado de las personas. Por ende, es bien probable que nos van a querer matar, que nos van a querer destruir, que se van a burlar de nosotros, que nos van a perseguir, porque nosotros vamos a tener que hablar, tenemos que hablar con la verdad, aunque a las personas no les guste. Tenemos que decirlo de una manera no queriendo pelear con las personas, porque a veces malentendemos también eso, de que defender el evangelio es ir y pelear con el vecino y decirle que vas para el infierno. No es eso. Es simplemente que cada vez que nosotros hablemos de las escrituras, abramos esta palabra, tenemos que hablar con la verdad del evangelio, no con rituales, ni con tradiciones, ni con que lo piensa tal, no, hablar con la palabra, aunque eso nos cueste posiblemente la vida, nos cueste que nos echen de nuestros trabajos, nos cueste que nos boten de nuestra tierra hacia otro lugar, qué sé yo, nos persigan. Nosotros debemos de hablar de esa palabra con toda verdad y con todo amor y entrega a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Yahshua, nuestro amado Yahshua Hamashiach, nuestro Redentor, nuestro Salvador y Mesías. Entonces, seguimos. Ese es el espíritu de Elías que debía de haber en ellos, y ellos todavía no habían entendido, pero ya vemos que al final ellos vienen y entienden que estaba hablando de Juan el Bautista, que si bien es cierto no era Elías, el profeta que lo había llevado Dios al cielo con este carruaje de fuego, sino que es ese espíritu, y ese es el que debía entender. Sin embargo, igual vamos a ver que más adelante siguen sucediendo algunos acontecimientos que nos hacen ver que todavía no han madurado los apóstoles, los discípulos, sino hasta después del Pentecostés, cuando ya el Espíritu Santo viene y entra a morar en el corazón de cada uno de ellos. Ese es el templo restituido que hablaba el Señor. Y esto aquí estamos viendo cómo ellos, a través de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, están experimentando lo que es parte de lo que es el plan de Dios. Ya hemos visto que nadie lo conoce realmente. Sabemos su voluntad, pero nadie puede conocer cuál es el plan del Padre. Pero sí nos puede revelar parte de su plan. Y esa única manera de poder entender será sumergiéndonos en las Escrituras. Les quiero dar las gracias por estar siempre atentos, por un domingo más juntos en familia. Espero que estén sanando los que estaban enfermitos. Ahorita, en esta semana tuve la oportunidad de ver a nuestra hermana Azul y gracias a Dios ya está mucho mejor. Espero esta próxima semana ver a nuestra hermana Fidelia o por lo menos conversar con ella. Y si hay algún otro que también tenga algún problema o algo en que se le pueda servir, ayudar, por favor, háganmelo saber. Ustedes conocen mi número de teléfono y vamos a tratar de estar en contacto y ver en qué podemos ayudar para que podamos no solo orar por ustedes, sino también ver cuál es la necesidad y poder ayudarnos los unos con los otros, porque no sabemos quién va a estar mal el día de mañana. Acompáñenme en oración, por favor, y para cerrar este estudio. Amado Padre Celestial, gracias por haber enviado a su Hijo, Señor, a estar aquí con nosotros en esta tierra, compartir con nosotros, enseñarnos que Él nos amaba, que Él nos ama con todo su corazón, que Él es el amor puro y verdadero y que fue capaz de dar su vida solo para que nosotros pudiésemos ser redimidos y ser acercados a usted, amado Padre Celestial. Y también usted, es algo que a veces no vemos, que usted también pasó un gran sacrificio al tener que quitar la vida a su propio Hijo, dejar que toda su ira cayera sobre Él, solo para permitirnos a nosotros tener la oportunidad de arrepentirnos y de ahora ser llamados hijos, Señor. Le agradezco por su infinita misericordia que ha tenido conmigo, Padre, con mi familia, con mis hermanos que están viendo este estudio, con nuestros amigos y todas las personas que están escuchando. No es en vano que lo hacen, no es por casualidad, es porque hay algo en ellos que les está moviendo a querer entender que
que quieren saber de usted, Padre, y que ellos también quieren ser llamados hijos, Señor. Ellos también están buscando, tienen la sed de arrepentirse y entregar su vida a nuestro amado Yahshua HaMashiach. Gracias, amado Padre Celestial, por tan hermoso regalo. Todo esto se lo agradezco, Señor, en nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Les deseo una feliz semana llena del favor de Dios y espero que pronto podamos volver a estar en contacto, que pronto se puedan reanudar nuestras clases de escuela dominical para que podamos estar juntos de nuevo. Feliz semana, que Dios les guarde.